Hola muchachos y muchachas, ¿cómo están? Muy buenas tardes nuevamente y les doy la bienvenida a la sesión de hoy. Espero que hayan pasado una muy buena semana y que un fin de semana largo, por cierto, y que hayan descansado. Aunque tengo claro de que algunos de ustedes están, bueno, la mayoría de ustedes están atravesando por el síndrome del cierre de semestre, así que están como locos con exámenes, con proyectos, con tareas, con investigaciones, con artículos que tienen que presentar. Así que igual la idea de este centro de formación no es contribuir con la, la carga de trabajo, sino más bien que ustedes puedan tener un espacio para, ¿cómo se va el semestre? Un espacio para que puedan relajarse. Esa es mi intención. Ok, rápidamente hoy vamos a iniciar la sesión con un video muy interesante que me encontré por allí y voy a recordarles, por favor apaguen los audios. Yo los puedo apagar yo desde acá. Sí, sale todo eso. Listo. Ok, rápidamente quiero compartirles un audio que me encontré por allí y es un audio muy interesante, un video muy interesante que habla sobre negociación y conflicto, pero la negociación y el conflicto en un plano social. Y al final lo que nos trata de decir es que uno puede evitar las cosas. El video está cortado, es lo que encontré, así aparece, pero nos va a ayudar montones a entender un poco esta dinámica que estamos tratando de entender. Muchas veces vemos que los medios de comunicación, información, vemos noticias, vemos gente reaccionando, vemos que la gente no llega a acuerdos y no entendemos el por qué y fácilmente apuntamos el dedo, juzgamos o criticamos, omitimos criterios sin manejar la mayor cantidad de información. Entonces, este video que les voy a compartir me gusta montones y voy a compartirlo con ustedes para que ustedes lo puedan analizar. Vamos a ver dónde está el video y el video está por acá. Un momento, compañeros, déjenme salir de la pantalla porque la vez pasada, vamos a ver. Vamos a ver acá, un momentito. Este no es. Siempre me pasa lo mismo. Por estar jugando con. Este tampoco es. Y este es. Ok, vamos a compartir pantalla. Como siempre, tratamos de iniciar la clase con un video introductorio que nos ayuda a vamos a ver. Okay. ¿Ven la pantalla así? Sí, profe. Perfecto. Okay. Esta es una piedra y esta la mano de Juan. Juan está a punto de lanzar la piedra contra la industria S.A. Juan, líder de su comunidad, normalmente es una persona pacífica, pero está molesto porque la industria S.A. quiere comenzar a operar muy cerca de su pueblo, Ñauri. Y en realidad, todo el pueblo está molesto y hay varias piedras alrededor. En la industria S.A. también están molestos. A pesar de que tienen todos los certificados aprobados y la autorización del gobierno central, su nueva planta no puede inaugurarse porque Juan y los pobladores de Ñauri están bloqueando la entrada. La industria S.A. no tira piedras, pero ha solicitado apoyo policial. La policía les ha sugerido usar cascos. Ya son varios los días de tensión y hay mucha desinformación sobre el tema. Las declaraciones de los representantes de los gobiernos regionales, centrales y del alcalde no han traído consecuencias positivas. Basta que Juan tire la piedra
para que la policía intente detenerlo, lo que ocasionará que más gente tire piedras, que más policías intenten controlar la situación y que se llegue a un enfrentamiento que todo el país verá por televisión. Papá, ¿qué es eso, Es gente conflictiva. Les encanta salir a tirar piedras. Pero no, a Juan no le gusta tirar piedras. Y lo que la familia está viendo por televisión no es el problema real. Es la consecuencia de un conflicto social mal manejado que está a punto de llegar a su etapa más crítica, la violencia. Un conflicto que, al igual que cualquier otro, pudo prevenirse. Pero, ¿qué es un conflicto social? Un conflicto social sucede cuando dos o más grupos se enfrentan por un interés o necesidad insatisfecha que no es personal ni familiar, sino que demanda una acción por parte del Estado. En nuestro caso, los actores directamente en conflicto son la comunidad de Ñauri y la industria S.A. Ellos perciben las cosas de manera diferente. Para la industria S.A., este terreno es una gran oportunidad de negocio. Un negocio que, dicen además, creará puestos de trabajo, vías de comunicación e impulsará el desarrollo en la zona de Ñauri. Juan no sabe qué pensar cuando escucha la palabra desarrollo. Ha visto y escuchado tantas cosas relacionadas a esa palabra que se siente realmente confundido. Pero, ¿cuándo empezó realmente este conflicto? 3 años atrás, Juan y la industria S.A. apenas se conocían. Juan aún no tiene ninguna piedra en la mano y la industria S.A. no lleva casos. La industria S.A. está feliz. El gobierno central le ha dado la concesión del terreno en Ñauri, cosa que es un muy buen negocio para ella y que generará ingresos para el país y la zona. El Estado también está feliz. No imagina la desconfianza que podría generar en los pobladores de la zona este proyecto de inversión y asume que Juan y la comunidad de Ñauri estarán de acuerdo. Es aquí, sin que nadie lo note, que se ha iniciado el conflicto. El primer síntoma aparece meses después, apenas la industria S.A. llega a Ñauri. No. ¿No? No. Aún así, los camiones siguen llegando y llegando. Juan va hasta el gobierno regional para denunciar el hecho, acompañado del alcalde de Ñauri. El funcionario revisa el caso, pero se siente frustrado. Como no cuenta con la información suficiente para resolver el tema, lo deriva con un oficio a su jefe, quien deriva el tema al gobierno regional, que a su vez lo manda a las oficinas del ministerio esperando respuestas. Unas semanas después, el caso regresa al funcionario con muchos sellos encima, pero sin ninguna solución. Un par de meses después, más máquinas llegan a Ñauri. Juan y su comunidad deciden tomar medidas más drásticas para hacerse escuchar. Bloquear la carretera. Aparece la prensa, pero su cobertura se centra principalmente en la violencia. No se menciona que la industria S.A. ha gastado en el proyecto de Ñauri mucho más de lo pensado. Tampoco cuentan todo lo que los pobladores están perdiendo por salir a protestar, y menos aún el hecho de que el gobierno haya gastado en policías, viajes y viáticos en Ñauri una cantidad de dinero que podría haber servido para cosas más sutiles. Todos los actores se quejan y acusan unos a otros. La situación se hace cada vez más confusa. Hoy es la inauguración de la industria S.A. y todo está muy tenso. La mano de Juan sostiene una piedra y espera que los tomen en cuenta y así terminen estos atropellos. La industria S.A. quiere que desbloqueen la entrada de su planta y que se cumplan con los acuerdos pactados con el gobierno. ¿Acaso no es suficiente todo lo que han invertido en la zona? ¿Quién está atropellando a quién? Los policías preparan sus palos. La prensa está atenta. Los policías, de pronto, avanzan hacia ellos y Juan lanza la piedra. Es de noche y Juan está preso. Hay heridos por ambos lados. Ñauri ha sido intervenida por la policía y la industria S.A. ha sido dañada seriamente. La televisión capta las escenas y ya quiere señalar a un culpable. Todos están peor que al principio y, aunque no quieran reconocerlo, cada uno, empezando por el Estado, tiene una parte de la responsabilidad por permitir que el conflicto haya llegado a esta etapa de crisis. Pero, ¿esto era necesario? Listo. Rápidamente, muchachos y muchachas, alguien que me diga, o alguno de ustedes que me digan, qué elementos de la negociación y del conflicto podemos o pudimos apreciar en este video. De lo que ya hemos aprendido, ¿qué elementos ustedes pudieron apreciar en el video? Un momentito, voy a apagar esto.
Escucho. Profe. ¿Qué elementos de la negociación o qué elementos del conflicto con la información que ya ustedes manejan pudieron apreciar en este video? Godínez. Mucha burocracia y no resolvían problemas, digamos. No se fijaban en el punto central de lo que quería decir el conflicto, que ya había sido pasado a un documento. Ok, no había un punto central. No había identificación del problema central, entonces. Muy bien. Otra persona. Profe, no sé Profe, si tal vez recalcar la falta de información, porque al pueblo nunca se le dio a conocer lo que iba a pasar hasta solo ya llegó a decir, aquí se va a construir. Ok, la falta de información. también, aunque no se habla directamente, o sea, como que no se explica más el caso, pero se ve que que la negociación, aunque en realidad nunca hubo, pero que más o menos estaban llevando, era distributiva, porque en ningún momento buscaron como uno externarle al otro, ok, y por ejemplo, las personas de la localidad, nosotros nos incomoda la empresa por tal y tal cosa, y entonces que el empresario o la compañía diera como algún tipo de solución, sino que nada más fue como, no, nosotros no queremos, cierren eso, ellos, nosotros lo ponemos aquí porque tenemos el derecho y al final fue eso lo que propició todo el caos. Bien, Miguel. El tipo de negociación que vimos acá es distributiva. ¿Qué más? Voy a hacer una especie les adelanto que la próxima semana voy a hacer una especie de quiz de cierre y ese va a ser el trabajo de la próxima semana y esta dinámica es muy similar y va a ser bajo tiempo, así que les recomiendo que empiecen a practicar desde ya. Ok, ya me han dicho que no hay identificación de un problema principal, que hay falta de información, se evidencia que la negociación que se manejó es distributiva, ¿ok? O perfilaba a un tipo de negociación distributiva. ¿Qué más? ¿Qué más elementos ustedes manejan de negociación y conflicto que pueden decirme que identificaron en el video? ¿Qué más? Profe, puede ser que, digamos, la táctica de presión que utilizaran fuera la conducta agresiva, a tal punto que llegó hasta la violencia. Táctica de presión, muy bien. Gustavo. Tácticas agresivas. ¿Qué más? Profe, siento Señora. que, señorita, por favor. Siento que ninguno de los dos partes tenía como un mapán o ese punto medio en los que podían negociar. Ok, un mapa no es un punto medio, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Sí, Okay. sí, pero Pero digamos, no hay ausencia de tenía- mapán. sí. Muy bien. ¿Qué más? Solamente me han dicho 5 cosas y hemos visto un montón de cosas más. Profe, yo creo que también como la parte de los intangibles, porque a lo largo del video más o menos se ve como una especie de diablillo que le habla a la gente del pueblo y permite como que las emociones Excelente percepción. mezclen, ¿verdad? Y entonces se mezclan con las emociones y no les permite ver como la información o informarse y decir, ok, esta gente viene aquí a construir, pero a la larga va a mejorar el país, la economía. Y demás. Entonces como que las emociones se meten en medio y no les permite ver como la realidad. Ok, muy bien. Muy bien. Vamos a ver, creo que sigue llegando gente. Vamos a ver. Profe. Señor. O señorita, no sé. Ya ni sé. Yo, bueno, como lo mencionó el compañero, digamos, lo del diablillo que aparecía atrás, lo que es la prensa puede ser un promotor de la violencia, porque muchas veces la prensa filtra información que no es la correcta, entonces pone a dos bandos del país, digamos, la población del país se divide en dos bandos, unos apoyando a un lado de los negociadores y otros a otros, sin necesidad de saber si la información que tienen es realmente la que la prensa dice.
Me encanta su lectura, Godínez, porque ese es uno de los temas que vamos a ver hoy. Esto de la negociación es muy amplio. Ya sabemos que es un tema muy amplio. Pero hoy vamos a ver un poco más allá de este arte, y vamos a entender también que cuando yo estoy negociando o cuando hay una negociación, hay partes interesadas. No siempre y no solamente soy yo con la otra parte. O sea, en el ejercicio que hicimos la semana antepasada sobre lo que es en la experiencia de negociación, vimos que, vamos a ver, y yo voy a poner la cámara acá. Cuando conversamos la vez pasada sobre el ejercicio de negociación, vimos que vimos que eran dos partes, un comprador y un vendedor, y pare de contar. Pero en ningún momento se nos ocurrió, muchas veces se nos ocurre que hay partes interesadas o gente que está interesada en el resultado de esa negociación. Y todo eso lo podemos entender cuando comenzamos a pensar la negociación desde un plano un poco más general. Entonces, la sesión de hoy que quisiera compartir con ustedes es sobre la estrategia y la planificación cuando yo voy a negociar. Cuando hay un conflicto de intereses, cuando comenzamos a negociar y cuando pienso que voy a negociar, es importante comenzar a entender que debo de planificar mi estrategia a la hora de negociar. Aquí les dejo con una frase que su objetivo es dónde quiere llegar y su estrategia es cómo voy a hacer para llegar hasta allí. Entonces, esa es la diferencia entre un objetivo y una estrategia. ¿Dónde quiero llegar es el objetivo? Pero la estrategia es cómo voy a hacer para llegar a donde quiero llegar. Ahora bien, cuando pensamos en negociación, existe una triada muy interesante que debe de estar siempre unida. Mis metas, mis objetivos, mi estrategia y además mi planificación. Estos tres elementos, estas tres patas de la silla, necesitan estar de la mano cuando estoy pensando en negociar. Y hoy vamos a ver básicamente un poco de cada una de ellas. Cuando pienso en las metas, en lo que quiero alcanzar, lo que quiero obtener, el resultado al que quiero llegar, es muy importante que las metas que yo vaya a definir deben tener 4 características importantes. Las metas deben ser mesurables, deben ser realistas, deben ser asequibles y deben ser específicas. Sus metas deben ser mesurables en el sentido de que deben de ser medibles. Uno no puede sentarse en una mesa de negociación con metas y objetivos que sean irrealistas, subjetivos o, como diría Otón Solís hace mucho tiempo, que sean místicas. No, necesitamos tener metas que sean medibles. ¿Cuánto quiero de eso? ¿Cuándo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo puedo yo medir eso? ¿Sí? Las metas deben ser, número 2, deben de ser realistas, adaptadas a la realidad. Las metas deben de ser asequibles. ¿Qué significa eso? Tienen que ser alcanzables. Y finalmente, debo de definir metas específicas. Aunque sea una meta que alcance, la meta tiene que tener estas 4 características: mesurables, realistas, asequibles y específicas. Antes de negociar, es muy importante que cada uno de ustedes enliste sus metas. ¿Qué quieren hacer?
1, 2, 3, 4, 8, 10, 12 metas. Y esta lista de metas, usted empieza a priorizarlas, hace un ejercicio de priorización y usted las enumera de la más importante para usted o para su empresa o para su familia o para su cliente hasta la menos importante. Entonces, eso es muy importante, es una recomendación muy importante. Antes de negociar, enlisto mis metas y luego las priorizo. Además, es muy importante recordar que estas metas están vinculadas con las metas de la otra parte. Esas son sus metas de negociación. Pero sus metas de negociación no siempre se empatan con las metas de la otra parte. Si se empataran, genial. No hay conflicto, se negocia fácilmente y entonces al negociar lo que hacemos es que llegamos a un acuerdo, un consenso favorable para las dos partes. Pero usualmente sus metas y las metas de la otra parte casi no están usualmente en la misma línea. ¿Okay? Ahora bien, bueno, hay límites para lo que las metas pueden ser. Eso ya lo mencionamos dentro del discurso. Ahora bien, hablamos anteriormente acerca de la diferencia entre objetivos y estrategias. La estrategia es el plan que integra los objetivos, las políticas, la secuencia, de acciones de una empresa en un todo, lo integra en un todo de manera coherente. Esa es la estrategia. Es el plan que voy a poner en práctica para poder alcanzar mi meta. Pero este plan integra un montón de elementos como objetivos, políticas y secuencias, acciones que voy a utilizar para llegar a mi objetivo. Entonces, la estrategia es el macro. Las tácticas, por otro lado, son las acciones o los movimientos a corto plazo que están diseñadas para alcanzar las estrategias, que son más amplias. Entonces, dentro de la estrategia, lo que voy a conseguir y tener van a ser las tácticas. Entonces, hay una diferencia entre tácticas y estrategias. La táctica es el plan general, es el plan general, el diseño de cómo voy a lograr lo que quiero hacer. Y las tácticas son las acciones que ese plan contiene para alcanzar la meta. Ahora bien, cuando estamos negociando, y eso creo que lo vimos la semana pasada, lo vimos un poco la semana pasada o lo vimos en diferentes maneras, existe en la teoría de la negociación, existe lo que se llama el modelo de los intereses dobles. ¿Sí? Y eso lo vimos en comparación, creo que era la relación intereses míos versus los intereses de la otra persona. Pero, en este caso, este modelo de intereses dobles, en dos ejes, habla acerca de qué tan importante es el resultado y qué tan importante es qué tan importante es el objeto sustantivo del resultado, ¿sí? Qué tan significativo es y qué tan importante es el resultado de una relación. Qué tan importante es la relación versus el objetivo o la negociación, el objeto sustantivo. Entonces, veamos acá y lo voy a repetir. Eso se llama el modelo de intereses dobles. Así que recuerden siempre esta frase porque es muy probable de que en el quiz les vaya a hacer una pregunta al respecto. Entonces, encontramos que si este modelo de intereses dobles es muy parecido al modelo de la negociación del conflicto que vimos la semana pasada o antepasada. Entonces, si yo estoy muy interesado en la relación y muy interesado en el objeto que voy a negociar, el objeto sustantivo, voy a tender a una estrategia colaborativa a la hora de negociar. ¿Ok?
¿ok? Recuerden que existen dos tácticas de negociación, la táctica integrativa y la táctica distributiva, que son dos estrategias. Llamémoslas tácticas. Cuando estoy pensando en la estrategia que voy a utilizar, puedo utilizar una estrategia colaborativa, una estrategia conciliadora, preventiva o competitiva. Cuando estoy interesado en la persona y también en el bien o el objeto sustantivo, lo que voy a utilizar o pienso utilizar es una estrategia colaborativa. Cuando estoy interesado, cuando no estoy interesado en el objeto sustantivo, pero sí en la relación, voy a buscar conciliar, ¿sí? Porque para mí es más importante la relación que el objetivo. Es como cuando uno está peleando con la novia o con el novio y uno dice, no, para llevar la fiesta en paz, quédatelo, tranquilo, no pasa nada, yo me compro otro, me consigo otro, o vamos otro día, no te preocupes. La estrategia de resolución del conflicto o la estrategia de negociación es conciliadora. ¿Por qué? Porque estoy más interesado en la relación que interesado en el objeto sustantivo o el resultado de la negociación. Cuando me vale pistola, como dicen ustedes, la relación, pero sí quiero el objetivo, lo que voy a hacer es competir. Y en la competencia aplico, como ustedes ya saben, tácticas de negociación distributiva. Y cuando no estoy interesado ni en la relación ni en el resultado de la negociación, lo que utilizaría va a ser una estrategia meramente preventiva. Entonces son estrategias que yo voy a implementar a la hora de negociar o pienso implementar antes de negociar. Pienso en la relación con la persona, si es importante para mí o no, o pienso más en el resultado de la negociación, que es quién consigue el objeto a negociar. Ahora bien, y acá lo vemos. Las estrategias, a partir del modelo de intereses dobles, me lleva a definir 4 estrategias: preventiva, competitiva, conciliadora o colaborativa. Y las estrategias me llevan a definir las tácticas que voy a utilizar a la hora de negociar. Entonces, es importante considerar que cuando uno negocia, uno siempre parte de una estrategia de negociación. ¿Cuál va a ser su estrategia de negociar con su suegro para que le deje jalar con la muchacha? ¿Ok? El profesor de X curso está plantado en su posición, y yo creo que la posición mía también es importante. Hay un conflicto de intereses. Ok, voy a hablar con el maje. ¿Cuál va a ser mi estrategia? Voy a ir con los tacos afuera, porque a mí me vale el profesor. Prefiero pensar en una estrategia más conciliadora, porque el profesor lo voy a volver a ver en 2 o 3 cursos más, 2 o 3 semestres más, me lo voy a volver a topar, así que mejor veo cómo lo resuelvo de manera en la que voy a tener con él, como lo voy a volver a ver, busco tener una mejor relación con él, utilizo una estrategia conciliadora o colaborativa. Esas estrategias me ayudan a definir cómo voy a entrarle a la negociación. Entonces ya tengo claro que ocupo tener metas claras. Las metas tienen que tener 4 características. Las metas las tengo que enumerar. Una vez en que las enumere, las metas las voy a priorizar desde la más importante para mí hasta la menos importante para mí. Me doy cuenta que cuando tengo las metas, ocupo definir mi estrategia para poder alcanzar esas metas, y me doy cuenta de que existen, según el modelo de intereses dobles, existen 4 estrategias, y cada estrategia me puede definir utilizar tácticas distributivas o tácticas integrativas. ¿Ok? Ya con eso en mente, ahora bien, empiezo a planificar.
Y aquí entramos en uno de los grasos errores de la gente cuando va a negociar. La gente no planifica su negociación, no se prepara para negociar. Y si usted se sienta a negociar y no está preparado, lo que va a suceder será que usted entra en una clara desventaja. Será presa de la manipulación, puede ser presa de la falta de información, puede ser presa de sus emociones, todo intangible, puede ser presa de un abuso de poder, y el balance de poder a la hora de negociar puede inclinarse en contra suya. ¿Por qué? Porque usted no se planificó. Hay una táctica de negociación distributiva que es muy interesante, y es la táctica se me fue la palabra aquí, es la táctica del atosigamiento. ¿Y qué significa eso? Es cuando usted llega a negociar con la persona y le habla y le dice tantas cosas técnicas, y usted se queda como aturdido con tanta información y se termina cediendo porque no maneja la información. Usualmente sucede cuando usted va a comprar un carro, bueno, uno va a una tienda a comprar una computadora o un celular, y el vendedor quiere meterle el celular por todo lado y le da todo tipo de información. Y le mete información, y usted queda tan aturdido que usted termina diciendo, sí, la voy a comprar. Y cuando lo compró se dio cuenta de que lo chantajearon. No era cierto lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque la gente no planifica y no tiene la información clara. Entonces, la información, la planificación va de la mano con las metas, con las estrategias y con las tácticas. Y vamos a ver un poquito de esto. ¿Por qué? Cuando yo voy a negociar, existen 7 pasos de este proceso de negociación. Recuerden que la negociación es un proceso. Entonces, empiezo preparándome. En buena teoría, uno busca desarrollar una relación pensando en eso, recopila información, usa la información. Cuando negocia, hay un intercambio hay concesiones, y finalmente cierro el acuerdo e implemento el acuerdo. Un momentito porque está pasando el tren, así que voy a apagar el micrófono hasta que pase. Listo, ya pasó el tren. Entonces, preparación, pensando en una relación, recopilo la información, utilizo la información, concesiono, hago ofrecimientos, me hacen ofrecimientos, llegamos a un acuerdo y implementamos el acuerdo. Y aquí es cuando llega la parte escrita, donde llegan los acuerdos, entre el abogado, y el abogado lo que hace es que formaliza el asunto. ¿Ok? Vamos a retirar a Alan Jiménez. Y continúa. ¿Ok? Cuando pienso ahora, yo sé que voy a negociar, yo tengo muy claro que, hay un conflicto de intereses, y sé que tendré que sentarme a conversar con la otra parte, con la contraparte. Entonces, ¿cómo inicia este proceso de planificación? Bueno, comienzo por definir el problema. ¿Cuál es el problema central? Y eso me lo comentó uno de ustedes, profesor, es que no tenían claro cuál era el problema. Claro, no hay claridad del problema. Cuando usted va a negociar, necesita tener muy claro cuál es el problema principal. Hay que recopilar los problemas y definir la mezcla de concertación. ¿Qué significa esto? Que cuando yo defino los problemas, los recopilo, los que yo considero, y pensar, ok,
qué pensaría él o ella que es un problema para ellos. Entonces, eso es parte del proceso de planificación. No solamente pensar en lo que yo siento y considero que es el problema, sino también pensar en lo que la otra parte siente y piensa que es el problema. Hay que definir los intereses. Mis intereses, tenerlos muy claros y empezar a batear, a tantear, a pensar, ok, ¿qué es lo que a esta persona le gustaría entender? Y esto nos ayuda a llegar a un punto en donde, si yo tengo esto muy claro, muy bien definido, es muy probable que me lleve a tener una negociación integrativa. Definir los límites y las alternativas, establecer los objetivos propios y las posturas iniciales, cómo le voy a entrar, qué le voy a decir, voy a sonreír, voy a entrar con los tacos hacia afuera, si me dice algo le voy a mentar igual, o nos ponemos a luchar, o sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Sí? El número 6, valorar los poderdantes y el contexto social donde se va a negociar. Y aquí es muy importante porque aquí es cuando les comenté que muchas veces la gente se sienta a negociar y la gente que está en la mesa de negociación no son los poderdantes, no son las personas que tienen el poder de decidir, simplemente son representantes. Entonces, al final del día, usted no es un poderdante. Al final del día, el contexto en el que me estoy moviendo define mucho del curso y el proceso de negociación. Entonces, vemos que, por ejemplo, en este caso que vimos del video en la clase, había un montón de partes. El gobierno local, el gobierno central, el gobierno, la parte del gobierno de la comunidad, estaban los medios de comunicación, estaba el público expectante hacia afuera, porque había un montón de partes interesadas en el proceso. Pero muy importante, hay que tener muy claro que cuando uno va a negociar, identificar si la persona con la que estoy negociando es una persona poderdante, es la persona que tiene la autoridad de negociar. Es así cuando ustedes muchas veces están negociando con una persona o han visto en la televisión y le dice a la persona, bueno, déme un momentito, voy a hacer la consulta. Se levantan de la mesa, llaman al poderdante, hacen la consulta y ahora sí, ok, sí puedo hacerlo o no, no me permiten hacer eso. ¿Okay? Hay que analizar la otra parte, su posible estrategia, su posible táctica, su posible intención, sus intereses posibles. Hay que planificar la presentación que vamos a hacer y la defensa del problema y hay que definir el protocolo de la negociación. ¿A qué me refiero con esto? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿A qué horas va a ser? ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser virtual? ¿Va a ser en su casa, en la mía, en un lugar neutral, en su país, en el mío? ¿Me viste como su país? ¿Se viste como mi país? O sea, hay que pensar en el protocolo porque, ojo, las normas protocolarias, y no lo vamos a ver en este curso, pero el protocolo en una negociación tiene el poder de llevarse todo por la borda. Una falta de respeto cultural es suficientemente suficientemente pesado para poder traerse abajo un esfuerzo planificado de negociación, porque la gente no considera elementos importantes y detalles pequeñitos de una cultura que pueden afectar un proceso de negociación. ¿Ok? Vamos a ver, no, voy bajando. Sigo. ¿Ok? Como les comenté, hay que definir los problemas, hay que definir la cantidad de los problemas que vamos a abordar. O, ok, siento, por ejemplo, ustedes van a tener ahora un caso de negociación, su segundo caso, oportunidad para negociar. Y lo primero que tienen que hacer es, ok, ¿cuál es el problema? Traten de identificar cuál es el problema. ¿Ok? Y si hay uno o varios problemas, y si voy a tener que buscar de manera integradora o distributiva, o cuál podría ser la estrategia de la otra parte. ¿Okay? Como les comenté, hay que recopilar los problemas y definir la mezcla de ellos, ¿verdad? Priorizarlas es casi que lo que se hace con las metas, se hace con los problemas. ¿Okay?
si hay que definir si los problemas que que hemos identificado se relacionan entre sí o nada tiene que ver una con la otra, son problemas totalmente separados. ¿Ok? Hay que definir los intereses. ¿Sí? Hay que definir los intereses, qué es lo que realmente me interesa. Y me encantó mucho la semana pasada cuando ustedes me decían sus experiencias de negociación. Y algunos de ustedes me comentaban que yo estaba interesado en vender, yo estaba interesado en comprar material meramente tico, yo estaba interesado en mantener una relación con la persona porque yo quería alcanzar un contrato de 12 meses. O sea, los intereses van a variar de persona en persona. Y eso nos hace, cuando usted tiene muy claro su interés, esto nos lleva a pensar que necesitamos entender que al yo tener claro cuál es mi interés, la negociación debe ir en función de los intereses y no en posiciones. Para que lo tengan muy claro, cuando usted ve a los chiquillos peleándose, los chiquillos de 6, 7, 8 años peleándose, usted lo hizo, no, no fui yo, sí, fue usted, no, no fui yo, fue usted, sí, fue, no, no. Eso es una negociación de posiciones. Nadie va a ceder. Pero cuando pensamos en los intereses, el asunto cambia. Entonces, cuando usted va a negociar, cuando usted se sienta a negociar, procure pensar en negociar por intereses y no por posiciones. ¿Por qué? Porque los intereses son la razón central del por qué estamos negociando. ¿Okay? Bueno, y acá, como siempre, y como psicólogo, no puedo obviar esta parte. Necesitamos no odiar los intereses intangibles. Cuando usted negocia con una persona, hay que tener muy claro que hay necesidades intangibles que la gente no dice, pero ahí están. Reconocimiento, afecto, respeto, admiración, y eso se convierte en manipulables, no podría pensarlo, cuando solo lo logra identificar, porque uno lo puede utilizar a su favor. Y es cuando entramos en estrategias éticamente ambiguas, ¿verdad? Pero allí están. Los intereses intangibles, ahí van a estar, y como están allí, no las puedo obviar. ¿Ok? Importantísimo, el mapán es importante, tengo que tener claro cuál es el mapán mío, y si logro identificar el mapán de la otra persona o el posible mapán de la otra persona, estoy con un paso adelante y lo puedo utilizar a mi favor a la hora de negociar. No se siente a negociar si usted no tiene una mejor alternativa para un acuerdo de negociación. Si esa negociación no llega a un acuerdo, usted tiene que tener una alternativa. ¿Sí? Y una alternativa que sea válida y que sea asequible. Como les comenté, hay que tener muy claro los objetivos y las posturas iniciales, ¿verdad? Con cuánto voy a ingresar, con cuánto, qué es lo que voy a permitir, cuál va a ser mi rango de negociación, cuál es el valor real de lo que quiero negociar o lo que realmente quiero negociar, hasta dónde voy a permitirme, hasta cuándo es suficiente, que yo hasta aquí no llego, no lo quiero más, o no voy a seguir insistiendo porque no llegaremos a un punto. ¿Cuáles son los puntos objetivos de la negociación? Este es un ejercicio que necesitamos tener muy claro y pensar en los posibles escenarios que se pueden generar a raíz de este ejercicio. ¿Okay? Les comenté también los poderdantes. Los poderdantes se convierte en un elemento muy importante en una mesa de negociación. De repente el presidente de la República envía a un asesor o algún ministro a una mesa de negociación, pero al final del día esa persona no puede tomar la decisión.
el que lo toma es el presidente, o el que lo toma es el poder dante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando estoy negociando, pueden haber más de una persona en la mesa de negociación. Y eso a la hora de negociar puede generar coaliciones, ¿sí? Entonces, son escenarios que hay que considerar cuando estamos negociando. Es muy importante recordar acá el último punto de esta filmina, es que la negociación ocurre y siempre va a ocurrir dentro de un contexto de reglas sociales, de reglas culturales, de normas empresariales y presiones políticas y económicas y comunitarias. O sea, no es solamente que yo me siente con el vendedor de zapatos y que él me los venda, que yo se los venda y listo. Es que hay una serie de intereses contextuales que hay que satisfacer. Y vean este ejercicio. Y esta imagen me encanta montones. La semana antepasada, ustedes eran, es como una cancha de fútbol, un estadio de fútbol. Ustedes eran el A y el B, el comprador de zapatos y el vendedor de zapatos. Y pare de contar. Pero en un contexto, cuando yo contemplo el contexto, me doy cuenta de que hay un montón de personas interesadas en el resultado de esa negociación. Entonces tengo la parte y la contraparte, pero los C corresponden a los actores indirectos que se verán beneficiados directamente de los resultados de la negociación. Perdón, indirectamente de los resultados de la negociación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo vivo en Limón Centro, la tienda está en Sarapiquí, llegamos a un acuerdo y un actor indirecto es el tipo que me va a hacer el flete, que no trabaja para mí, pero él me vende el servicio. Y si yo logro ese contrato, la forma en que esos zapatos van a llegar a Sarapiquí va a ser por un servicio externo. Eso es un actor indirecto que va a salir beneficiado del proceso de negociación. ¿Sí? Los observadores interesados, quienes están en las gradas, ¿ok? Aquí podemos ver un poco, aquí están los agricultores, aquí están los estudiantes que vienen a recoger la piña y toda la gente que se ve interesada en el resultado de la negociación. Y finalmente los factores ambientales, que es el factor ambiental o el contextual que envuelve el proceso de negociación, es todo lo que está fuera de la negociación y puede afectar y definir el proceso de lo que sucede hacia adentro. Factores políticos, factores comerciales, factores culturales, factores sociales. Ahí está el Ministerio de Salud fumigando. Factores sociales, etcétera. Entonces, este cuadro, esta imagen, es muy importante porque nos ayuda a entender, tener una visión un poco más amplia de todo el contexto del proceso de negociación o de todo el contexto que envuelve un proceso de negociación. No es solamente el vendedor de zapatos y yo, sino que hay un montón de actores externos al proceso que no están en la mesa, pero el resultado de esa mesa va a afectarlos también a ellos. ¿Ok? Les comenté también, ya casi que para ir cerrando, hay que pensar y analizar a la otra parte, pensar en cómo recabar información de la otra parte, analizar los antecedentes de la otra parte, quiénes son, de dónde vienen, cuál es su experiencia, cuál es su capital, tratar de entender quiénes son, porque entre más información tengo yo de la otra parte, mejor capacitado voy a estar para poder entender a la persona, entender su problema, identificar su interés, ojalá poder determinar su mapán
y lograr entablar una relación y poder llegar a un acuerdo de negociación. Y por supuesto, hay que presentar la planificación, hay que pensar en mi defensa cuando la persona quiera debatirme y argumentarme. Yo debo de ser capaz de poder refutar lo que me dicen o responder lo que me dicen con argumentos de peso. Y eso solamente con la preparación previa y el manejo de la información adecuada. Y ya para ir cerrando, como les comenté, hay que pensar en el protocolo. ¿Qué agenda seguir? ¿Dónde vamos a negociar? ¿Cuál es el periodo? ¿Qué hago si fracasa el proceso? ¿Cómo registramos lo acordado? ¿Cómo sabemos si acordamos un buen acuerdo? Hay que buscar un árbitro. ¿Qué aspectos culturales hay que tomar en cuenta? O sea, son elementos que hay que considerar cuando empezamos a pensar en la parte protocolaria. ¿Ok? Ahora bien, esta es la sesión del día de hoy y la idea es que ustedes, a partir de esta información, podamos tener un poco más amplio el panorama de cuando voy a negociar, qué es lo que tengo que hacer. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Les quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? No veo nada en el chat. Sí, claro. ¿Quién fue ese? Profe, Diana. sí. Bueno, yo tengo una duda en las estrategias dobles, creo. Cuando la relación no me interesa ni el objeto. El modelo. Ajá. En ese modelo, cuando no me interesa la relación y no me interesa el producto. Ajá. Si no me interesa, ¿para qué negocio? Porque no me interesa ninguna de las dos partes. Entonces siento que no tendría mucho sentido negociar. Pero de repente a usted no le interesa, pero la otra parte sí. Recuerde que el modelo de intereses dobles no es lo que piensan las dos partes, es lo que piensa una de las partes. Entonces puede que yo se lo pongo de esta manera. ¿Usted dónde vive, Diana? En Villa del Mar. Usted vive en Villa del Mar. Pues ustedes que usted vive en Villa del Mar, usted se graduó como ingeniero en producción industrial, ahí vive su papá, en Villa del Mar, y usted consiguió un trabajo cerquita en APM, cerca de su casa. Le paga muy bien, ya usted se hizo de un novio y se van a casar. Pero usted no quiere vivir lejos de Villa del Mar porque le gusta, le queda muy cerca, no gasta montones. Y hay un lote que está a la par de la casa de sus papás que está bonito y se quiere comprarlo. ¿Sí? Y aquí voy a compartir nuevamente, Diana, la pantalla para que usted me logre entender un poco mejor. Vamos a ver dónde está. Voy a quitar esta cuestión. Ok, Diana, entonces, usted quiere comprar el lote, ¿sí? Pero el lote es de un señor que vive en Estados Unidos, ¿ok? Entonces usted está muy interesada en comprar ese lote. Ahora bien, recuerde que cuando yo les comenté, uno piensa en uno, pero también piensa en la otra parte. Entonces, vamos a poner acá. ¿Lo ves, Diana? Sí. Sí. Diana, ven el... Ok. Sí. Ok. Entonces usted está
muy interesada ¿en qué? En el lote. Ujú. Está muy interesada en el lote. Pero el tipo no le interesa conocerlo. ¿Verdad? Sí. Puede competir con él. Pero usted Ajá. dice, no, es que para qué voy a competir con él, porque si compito no salgo bien. Entonces voy a tratar de conocerlo y tener una muy buena relación con él, ¿le parece? Entonces voy a utilizar, como estoy interesada en la cuestión, y si no estoy interesado en conocer al Señor porque no voy a competir con él, no me sirve esa estrategia. Yo voy a pensar en una estrategia más de colaboración. Ujú. ¿Me explico? Pero Sí, señor. resulta que el señor es un gringo de Estados Unidos que compró el lote porque lo vio ahí y a él no le interesa venderlo, no le interesa conocerlo a usted, o sea, no le interesa, pero tampoco, tampoco le interesa vender el lote. Prevención. Pero usted quiere hablar con el señor. Ujú. Él no quiere vender. Su actitud pero usted quiere conversar con él. Entonces usted le pide una cita y la actitud de él es preventiva. Su estrategia es preventiva y la suya es colaborativa. Entonces, sus tácticas colaborativas son muy diferentes a las tácticas preventivas del Señor. ¿Y qué es lo que sucede allí? Le va a tocar a usted venderle y concesionarle y endulzarlo para sacarlo de esta estrategia preventiva a una estrategia que sea no competitiva y tal vez conciliatoria o colaborativa. ¿Me logro explicar? Sí, señor, ya lo entendí. ¿Me explico? Entonces, Sí. esa es la dinámica, porque muchas veces usted quiere negociar, usted está muy interesada, pero la otra parte no tiene nada que perder. No estoy vendiendo, no estoy interesado, ni en que me lo compre, ni en ser amigo suyo. No me interesa, pero la puedo escuchar. Entonces, ahí es cuando usted planifica, piensa, cuando usted planifica, usted piensa en los problemas, usted piensa en, vea, señor, vea que usted es un señor mayor, usted vive muy lejos, usted no vive aquí, no tiene hijos, usted se informa de la persona, se informa del contexto, se informa de la realidad. Y usted, esa información es la que usted utiliza a la hora de negociar para poder cambiar el balance de la negociación a su favor. ¿Me explico más o menos? Sí, señor. Muchas Excelente. gracias. Por la vida, Diana. ¿Alguien tiene otra pregunta? Profe, que entonces como en un caso así de sacar a una persona de la prevención, ¿cómo podemos planificar o nada más debemos planificar ahí algo más o menos y luego ir trabajando sobre la marcha, que era algo que venía, que era como que uno llegaba y empezaba como a trabajar en la relación y a ver los intereses de la otra persona y ya ahí se veía a qué se podía llegar? Correcto. Es que usted tiene su estrategia, usted la define, pero yo también como contraparte tengo mi estrategia. Entonces, ahí es cuando entramos en un rango de negociación y empezamos, como usted lo hizo la semana pasada. Él llegó con los tacos hacia afuera. O sea, él llegó con todo y todo, porque él estaba muy bien, él lo tenía muy claro, si no es con usted, es con otra persona. Entonces, le tocaba a usted ver cómo bajarlo de allí, traerlo a un rango de negociación, porque él estaba fuera del rango de negociación. Traerlo al rango de negociación para que en este rango, ahora sí, lleguemos a un acuerdo mutuo. Ese es el reto. Por eso es que es un arte negociar. Y también otro como comentario era en la parte de que las negociaciones no son solo de la persona y yo, por ejemplo, sino que incluye un montón de cosas, que el contexto también influye mucho económicamente, porque uno se debe adaptar a eso. Uno puede estar acostumbrado a vender, hablando de la semana anterior,
uno puede estar muy acostumbrado a vender las botas a 8.000 colones, pero si la economía del país está mal, si hay coronavirus, si no hay a quien venderle, uy, uno tiene que bajarla, uno tiene que bajar para venderle a alguien. El contexto va a definir. Por eso es importante esa cancha de fútbol que les mostré al principio. O sea, es muy fácil pensar que solamente soy yo con usted, pero cuando empieza a pensar en el contexto, hay un montón de otros factores que van a influenciar el proceso y el resultado de esa negociación, que hay que considerar también. No es tan sencillo como sentarme y comprar y venderme zapatos. Hay que pensar en todo el resto del contexto, que uno lo puede utilizar a su favor o en su contra. Y también en la parte de varios negociadores sobre la mesa, o sea, ¿qué haría uno como en ese caso? Porque también, así como uno puede formar coalición, también pueden formar coalición contra uno. Coalición y coalición. Sí, claro. Dice, Sí, claro. entonces una... Eso sería un capítulo que se llama negociación con múltiples partes. Es mucho más complicado. Porque usualmente esas negociaciones conllevan mi equipo versus varios equipos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando se negocian cuando el país negocia convenciones colectivas, por ejemplo, no tanto las convenciones colectivas, son de dos partes, pero por ejemplo hay una cuestión ecológica y el país entra a negociar. Hay varias partes, está el ministerio, está el gobierno local, están los trabajadores, es complicado. Pero el problema, el detalle de la complicación es que como son varias partes que se pueden alianzar, piénsese Asamblea Legislativa, primero hay que hacer una negociación previa a lo interno del equipo. Ahí empieza la negociación primero. Entonces usted negocia lo interno y tiene que llegar a un acuerdo con sus compañeros. Y ese acuerdo es el que va a privar cuando nos sentemos a negociar con el resto de la gente. O sea, esto a medida de que se va profundizando en este tema, se va complicando. Y se complica aún más cuando le ponemos el color cultural al proceso de negociación. Ahí se me despapalló Tere ya por completo. Sí, porque eso puede incluir aspectos tan simples como que una persona, si yo llego y la saludo de la mano, ella tome como que es que yo estoy dispuesta a que negociemos y todo, y si yo llego y no la saludo de la mano, entonces dice, no, esta persona no me respeta ni nada, o al revés. Que usted salude con un beso, porque usted culturalmente saluda con un beso a una persona que el beso es una ofensa. O al revés, también que yo llegue y salude a alguien de la mano y me dice, pero ¿quién es este? ¿Quién se cree para llegar a saludarme con la mano? Y ya se cae todo, sin haber empezado. Exactamente. O que usted llegue a una cultura y que le den el gerente le dé un apriete en la boca, que así hacen. Y usted quedó totalmente indispuesto, molesto, incómodo durante todo el proceso. El intangible que le comentaba. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar esas cosas. Es muy complicado esto. Es muy complejo, pero muy interesante. Gracias, Miguel. Preguntas. ¿Qué más? Muchachos y muchachas. Porque no veo a la gente, porque los tengo todos así como... Ahora sí. Muchachos y muchachas, ¿qué más tienen que decirme? Nada. Ok. Entonces, vamos a fijar esta. Para cerrar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para este ejercicio voy a armar los grupos otra vez y voy a hacer van a tener una segunda oportunidad para negociar ya con toda esta información y van a leer los casos. Son casos muy cortos. Esto es un poquito más largo, pero van a van a leer la información. Y de aquí a la otra semana van a tener la oportunidad para poder prepararse para negociar. ¿Les parece? Entonces, ¿cómo fue? ¿De aquí a la otra semana negociamos o nada más? Igual que la vez pasada, yo les mando la información y ustedes leen el caso, les doy los contactos con quien van a negociar y ustedes se llaman lo mismo, ¿verdad? Ok. Sí. Esa es la tarea de esta semana, profe. ¿Puede ser por qué? O sea, el caso es la tarea de esta semana.
El caso es la tarea de esta semana. Correcto. Ajá. Y de ese caso, el resultado, ustedes, bueno, les había mandado a ustedes al principio una hoja. Esa la vamos a interpretar una hoja nueva. Y esa hoja nueva ustedes la van a subir al TED digital para, como evidencia de la clase de hoy. ¿Está bien? Ok, profe, está bien, muchas gracias. Listo. Está bien. Ok, debería pasar listo, pero no lo voy a. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos y muchachas, si no hay preguntas, estamos en contacto. Como siempre, es un placer compartir con ustedes y lástima que no estamos en clase. Sí. La lista, ¿la tomó usted nada más ahí por el chat y eso? Sí, son 40 de ustedes. Y bueno. debería de pasar lista, pero no lo voy a hacer hoy. Voy a confiar en ustedes. Van a negociar y van a dar sus disposiciones la próxima semana. Y la otra semana es la última sesión, lastimosamente, para ustedes. Lastimosamente, la próxima sesión es la última sesión. Entonces, un momentito. En la última sesión, entonces, lo que voy a hacer es que doy la clase y al finalizar la clase haremos un pequeño quiz de comprobación. A ver qué tanto saben ustedes. Se responde en su celular, tengan su celular pendientes y con saldo, por favor, aquellos que no tienen sus saldos al día, con saldos para que cuando les envíe el link, se lo voy a enviar por WhatsApp, responden, gracias, por WhatsApp, usted me desconcentró, me tocó un intangible, Andrea. La otra semana les mando el link y el link va a ser el quiz, ¿verdad? Y ustedes llenan para medir su conocimiento. ¿Está bien? Entonces, sin más, muchísimas gracias. Lástima que no estamos presenciales para que los pueda conocer. Presenciales más interesantes, les comento, pero hay que aprovechar el recurso. Y esta modalidad es muy interesante porque me permite conocer gente fuera del Centro Académico de Limón. Yo trabajo en el Centro Académico de Limón, entonces algunos sí los conozco, pero esto me permite surfear por todos los sedes del TEC y eso me permite conocer más gente, así que, y a ustedes también. Así que, en todo caso, muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana. Mañana o pasado mañana les envío la información y ya saben, la dinámica va a ser la misma. Ustedes leen el caso, toman sus apuntes y llaman a la persona y negocian o por teléfono y ojalá pueda hacerlo con una videollamada, ¿verdad? Eso ayuda a montones. Pero bueno, así ustedes pueden leer los gestos, pueden captar las imágenes, pueden ver el tono de voz y empatar el tono de voz con una mirada, pueden aprovechar esos factores contextuales para poder usarlos a su favor y jugar con lo éticamente ambiguo, que son cosas que uno puede utilizar cuando negocia. Ok, muchachos y muchachas, les agradezco los comentarios, todo me lo cuentan la próxima semana, pero ya me tengo que ir y se tienen que ir ustedes también. Un abrazo a la distancia y cuídense. Chao. Bueno. Ok, suave. Voy a subir el chat. Subo la clase y la presentación también lo voy a subir al TEC Digital. ¿Está bien? Ok, listo, un abrazo. Se cuidan. Gracias, profe, pura vida. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Bien, bien. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Se van todos. Y listo. Por el chante. Chao, Melissa. Cierro.